Atención porque hoy un amigo me manda una resolución de la Cámara Electoral. Atención con esto que va a comentar Gaby Essi, porque me parece que se abre una puertita, por ahora es una endijita, como para ver si se puede, yo no sé si eliminar, postergar, no sé cómo, las elecciones del año que viene. Gaby. Exacto, Edu. Esta es una acordada, estas 4 hojas que usted acaba de ver en mis manos, es la acordada número 33 de la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral, acá en la calle 25 de Mayo, en el microcentro, tiene 2 integrantes, 2 camaristas, Santiago Corcuera y Alberto de la Vía. Hay una tercera vacante que se está concursando. ¿Qué es lo que dice esta acordada? Bueno, esta acordada tiene que ver con las próximas elecciones del año 2021, agosto, septiembre, cuando sean, no sé si está definida ya la fecha, no sé si Mariano Barrio tiene la fecha, pero cuando sean las próximas PASO. Las PASO son en agosto. Bueno, en agosto del año próximo. Domingo de agosto. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo con esta situación? Nunca vivida, por lo menos por nuestra generación, con episodios similares, es decir, con elecciones similares. Y en esta acordada, los camaristas dicen que en función de lo que viene pasando en el mundo, y citan, por ejemplo, el caso de Chile, que se modificó la fecha del plebiscito previsto para el 26 de abril, se lo pospuso para el 25 de octubre. ¿Vieron? En Bolivia la ley resolvió postergar las elecciones para el domingo 3 de mayo. En República Dominicana lo mismo. En México pasaron comicios locales en 2 estados. En Uruguay se pasaron las elecciones departamentales. En Paraguay, etc. O sea, cita un grupo de países están abriendo que, en función la puertita para... Porque las elecciones generales o las elecciones o las PASO o las primarias abiertas y obligatorias tienen un cronograma. Claro, tiene un cronograma que complicado. integra la Cámara Electoral, la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, el Correo Argentino, las Fuerzas Armadas, lo que usted vio seguramente las veces que ha ido a votar. Lo que tiene que ver con el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas en los padrones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la Cámara? La Cámara libró un oficio al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, etcétera, previendo que esta situación debe empezar está bien, se toma su tiempo, no es mala la idea ni la propuesta. Por ejemplo, le dice al Ministerio de Salud que vaya pensando de qué manera deberían hacerse unas elecciones, pensando que quizás el año que viene en agosto, como bien cita Mariano, como posible fecha para las PASO, todavía el virus esté con nosotros y haya que tener cuidados determinados de distanciamiento, cuidados protocolos de sanidad, etcétera. Sí. Esto es lo que se está marcando. No digo que sea una resolución que suspende las elecciones, pero pone en duda, por lo menos, la realización del año próximo. Si las respuestas que recibe del Ministerio de Seguridad por la parte de lo que son la seguridad eleccionaria, de justicia, de interior, de seguridad, no puede, la Cámara Electoral entiende que no están dadas las condiciones, sobre todo sanitarias, podría esto posponerse. Lo que pasa es que el cronograma de todo lo que hay que hacer administrativamente, jurídicamente, empieza arranca en febrero. Exacto, está bien, lo detalla todo acá. Está bien, pero el problema del contagio sería en agosto. En febrero no se contagia a nadie, porque es otra vez lo mismo de la justicia. En febrero nadie se contagia por hacer un papel, un trámite, hacer el llamado. Pero el tema no es ese. Claro. El tema es que vos necesitas, con muchos meses de anticipación, realizar ese cronograma. Y como ahora estamos metidos en ese tema, y esto va a durar hasta es muy poco probable que en agosto octubre, estemos... Es muy poco probable. Y además, en agosto del año que viene. Por eso, en pero agosto... vos tenés que preparar ese cronograma. Lo entiendo. Ahora. Lo entiendo, pero... El problema no es contagiar. Pero el momento donde la pandemia se tiene que tener en cuenta o no es en agosto o en octubre del año que viene. En agosto o en octubre del año que viene es prácticamente improbable que sigamos con la pandemia. Puede seguir la pandemia, pero va a haber vacuna. Ahora... Improbable, pero no imposible. Bueno, pero es la democracia, son las elecciones. Estamos ahora, en este momento... ¿Ocurrió en otros países del mundo? Sí, pero ocurrió en muy poquitos países. Yo no quiero que ocurra. Bueno, a lo que voy. Yo te cuento cuál es la estrategia que están buscando. Ya lo sé. Diciendo, che, ojo, en otros países se corrió la elección, se suspendió la elección. Están viendo con un ojo, porque en la mayoría de los otros países, sobre todo los que respetan la democracia, los parlamentos están funcionando, la justicia está funcionando y las elecciones se están celebrando. Sin duda. Las elecciones se celebran en todos lados. El primer ejemplo que citan es Chile. Bueno,
Pero Es un ejemplo corre de en el medio de la democracia. Es un ejemplo de democracia, en línea con lo que decís vos. Pero se corre en el medio de la pandemia. Bueno, pero en línea, voy a lo que decís vos. Ese es el Luisito. tema. Vos fijate lo que dice las acá. elecciones son, las elecciones son el año que viene. El año que viene. Bueno, por eso, acá están buscando de alguna manera tratar de que las elecciones o no se hagan o se prorroguen. Lo que quieren también es suprimir las PASO. Exactamente. Hay una intención de suprimir las PASO. Totalmente. Entonces, Claro, con ese objetivo se está empezando les a abrir el viene- paraguas. No están Totalmente. diciendo se suspenden No, las esto no elecciones. dice esto, no, Están esta acordada no dice hablando eso. de Bueno, que se pero van podrían creando llegar a el clima. suspender las PASO. Van creando el clima. Acá lo Van que creando dice el clima. claramente Van es a creando quién el le da clima. intervención. Lo que decís vos, Luis. Acá dice, consecuentemente, para integrar el grupo de trabajo, porque hay que hacer un grupo de trabajo para analizar esto, se invitará a representantes de la Secretaría de Asuntos Políticos y de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio Electoral, del Servicio Ministerio Electoral Interior. del Correo Oficial de la República Argentina, Del Ministerio el Interior. Comando General Electoral, el Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto, etc. Gaby, a la ranita la hirvieron sin que se diera cuenta. Exactamente. Sin que se diera cuenta la hirvieron a la ranita. Pero por ahora estamos tolerando ya como sociedad que nos digan cuándo podemos salir a correr, de la manito de quién, de no sé qué, por un bien mayor, la salud, lo entiendo. ¿Ahora nos van a suprimir las elecciones? Bueno, esto era algo que se venía hablando a nivel político, porque vos lo que estás comentando, Gaby, es una Esto es a decisión judicial. Esta es la Cámara Judicial, Nacional Sí, Electoral. bueno, una pero acordada de la Cámara es la que te ordena. Todo, es exacto. el máximo autoridad. Pero en más materia, allá justamente, de eso, ya se venía hablando en algunos círculos políticos, no va a haber paso el año que viene, del oficialismo, ¿no? Esto le conviene, presuntamente, al oficialismo, es decir, al gobierno, al frente de todos, Para llegar y no le holgado conviene... a que... ¿Sabes para qué, no? Claro. Para llegar holgado a que de alguna manera se termine la cuarentena, la Y rebote la pandemia y economía. rebote, Y rebote la economía. economía. fantasía. Porque Lleguen si no, más las PASO... cómodos económicamente. Claro, Ese es el las tema. PASO Ese te es el agarran tema de fondo. en agosto Punto. en plena crisis. Entonces, Totalmente. pueden tener 3 meses más de... Pero de- que no de argumenten otros países, porque Estados Unidos, Trump, el gran satán que mata a la gente, Estados Unidos va a celebrar las elecciones. El hombre más poderoso de la Tierra pone en juego su mandato el noviembre. Y está confirmado. No se suspende la Sí, elección sí, sí, no norteamericana. se suspende. Y es un hombre que tiene 10 portaaviones, que puede destruir cualquier lugar del planeta. Una elección paso en Argentina, donde hay muy poquito caso, la curva, el doctor lo cuenta, está aplanada. Y ese es un argumento para correr las elecciones. No, la curva no está aplanada. Bueno, está creciendo, está mesetada. Acá no, ni amesetada. No, no, yo o no no. dije eso. No, no, Pero hay una realidad. La Claudio, realidad es que justamente, ¿por qué va a haber una marcha atrás y una fase 1? Porque la curva no está no. aplanada. Bueno, se va, no pero está digo, amesetada. pero está mucho, ¿Me está permitís mucho, hacer- más, me está permitís mucho más tra- baja que en Estados Unidos, y en Estados Unidos se celebra en noviembre elecciones. Esto se hizo de oficio. O sea, la Cámara Electoral dice que de oficio decidió analizar esta circunstancia y plantear una acordada. Ahora, yo te pregunto, De Claudio. todas maneras- El año que viene, perdón, el año que viene al mes de agosto, ¿qué se presume que va a pasar con el COVID? ¿A esa hace futurología? No, de todas formas suprimiré las PASO, pero es un tema personal. Me parece que no tiene absolutamente ningún sentido. Además es un gasto innecesario. No, Pero yendo a lo que dice que acá... fueron, digamos, que fueron metidas en un corralito innecesario. La verdad que no son de utilidad democrática las últimas PASO que vivimos. No, Por ende, Pero desde el podríamos punto de aprovechar la lo que le oportunidad. pregunta, de lo que le pregunta la Cámara Electoral al Ministerio de Salud, ¿cuál es tu visión, o si existe la posibilidad de elaborar alguna hipótesis, No, pero por supuesto- de acá a agosto del año pasado? Por supuesto que se pueden No, hacer pero- hipótesis. Del año que viene, perdón, de agosto del 2021. Si dijiste el año pasado. Por eso digo, es bueno que me parece muy bien la precaución que toma la electoral, que ya hable con el Ministerio de Salud, que le pida un análisis de situación ante un escenario de pandemia. Tendrá que elaborar 3 escenarios. Pero el con problema pandemia, no es sin pandemia o con pero vacuna. el problema no es solamente el escenario del año que viene, es el escenario de ahora. Como no pueden laburar, ni van a poder laburar durante bastante tiempo, no tienen tiempo ni forma de elaborar un Pero no se supone que cronograma. en marzo- igualmente, y en marzo del año que viene. igualmente hay No, un pero punto él que me es pregunta- a mí me esencial. pregunta Que sobre- pongan el acrílico, que pongan el acrílico y No arreglen los funciona baños. nada, debería funcionar. Que pongan el acrílico y arreglen los baños, pero no loco. labura, no Permitime- labura. permi- Es más, ¿sabes qué? Piumato propone un paro. ¿Vos Sí, vos podés creer que en plena pandemia, en pleno... propone un Pero si no paro... trabajan, ¿cómo van a parar si no trabajan? Un paro para el viernes. Prepara un paro para el viernes porque en contra de que los judiciales cobren el aguinaldo en cuotas. Exactamente. La verdad, una locura. Che, La verdad que che, creo que ya tiró demasiado la soga. Un esto. aplauso para Lugones, que dijo, voy a lograr que se pague... No lo lograste, maestro. Perdón, doctor.
¿no? No se puede. Había dicho, La van a poner en contra. Está cuenten bien. conmigo, que yo... Reformulo la pregunta para el amigo Claudio ¿Cómo Sim. no? Marzo del año que viene, que es cuando deberían empezarse las tareas iniciales para las eventuales pasos de agosto del 2021. ¿Cuál sería la situación en marzo? ¿Se puede prever o es imposible? No se puede prever, de ninguna manera. O sea que está bien. Sí, por supuesto que está bien. Igualmente, esta Pero idea de- también está bien que le pidan al Ministerio de Salud que haga un escenario posible. Claro, ¿y el Ministerio O qué tres puede alternativas. responder? ¿Qué te imaginas que puede responder proyectando acá marzo del año El próximo? ministerio va a responder lo que le Gabriel. convenga al gobierno y quiere el gobierno de acuerdo al cronograma electoral. Va a ser Pero Claudio así. no va a responder lo que conviene el gobierno. No, tú justamente va a responder lo que me parece. Está bien, pero ¿Puedo poner un dato que es el fundamental? ministerio va a responder lo que el gobierno quiera que le responda. Si bien. quieren paso, Exactamente. si quieren paso van a decir, se pueden hacer las elecciones. Si no quieren paso van a el decir, problema- hay Pero mucho por eso le pregunto riesgo. a Claudio. Porque Pero, Claudio no es el está el gobierno. Congreso, hay un tema que es fundamental. Las pasos son por ley, son una ley. Sí. Son la ley de, El Congreso tendría que... de primarias Bueno, abiertas, pero por eso, simultáneas acá y obligatorias. el problema no son las PASO. El Por eso. problema son las elecciones de octubre del año que viene. Está claro. Eso es el tema. Pero Las para PASO hacer lo pueden que dice estar, la no estar. Cámara, la Cámara puede pronunciarse, pero para realizarse se tiene que modificar la ley de elecciones Para que no primarias haya. para que no haya. No, y eso, también tiene que pasar No, por la Cámara Electoral también la Déjame puede terminar. suspender por Pero, razones Mariano, de salud. sanitaria, claro. No, bueno, pero el Congreso tiene alguna palabra que decir, No, porque son no. una ley, y Si si por tiene razones que de salud se reformar la suspende, ley, pero déjame terminar, si tiene que reformar la ley son mayorías especiales, va a haber un conflicto de poderes ahí. Pero si hay un problema sanitario, en serio, si hay un problema sanitario... Exacto. el Pero ¿y quién Congreso lo que va a acredita decir. el problema sanitario? Si fueran mañana las elecciones, sí, pero Pero ¿quién ¿y cómo? puede acreditar que dentro de más de un año hay un problema Bueno, vuelvo a la sanitario? pregunta inicial que le hacía Claudio de las Paso. Nadie puede acreditar lo contrario. De tal modo que la duda... Yo haría lo mismo que hace la Cámara. Pediría información y pediría que que se elaboren 3 escenarios posibles y trabajaría sobre esos. Me parece bien lo que hacen. No estoy de acuerdo. Después va a haber ¿Por qué otro contestan pretexto. Hasta que ahora son- nadie habló de este tema, ¿eh? Va a haber otro pretexto. Estamos imponiendo un tema que esta resolución es reciente. En Porque Corea es la del Sur, primicia. Y en va- Corea del Sur, todo disfrazado de astronauta, se votó. Y Pero es que Corea se del quede Sur, tranquilo el gobierno, que en Corea del Sur, por hacer bien las cosas con el coronavirus, lo ratificaron con una mayoría absoluta. Si están tan seguros en el gobierno que están administrando bien la crisis del coronavirus, van a ser ratificados en las urnas. No hace falta correr las elecciones, especular, nada. Va a haber otro Pero lo pretexto, pide la que es el Cámara, económico. lo pide el gobierno. El económico va a ser otro Va a ser clave argumento. para las PASO. Claro, No para la elección de octubre. para las Porque PASO, la elección de exacto. octubre la tenés que hacer sí o sí. Esa sí o sí. A menos que haya un hecho de fuerza la mayor que no lo catástrofe. puedas hacer. Claro. Exacto. Pero las PASO pueden estar o no estar. Es más, ustedes se acuerdan que en el gobierno de Macri, en la última elección, durante unos meses, no sé si enero, febrero, Se rumoreó. pensó Se rumoreó. suspender las PASO porque Sí. el costo era innecesario. Claro, Sí. hablaban Creo de que era una 6.000 idea de millones. Jorge Macri. Me parece que era una idea de Jorge Macri. De Marcos Peña. No, no era de Marcos Vale, Peña. Marcos Marcos Peña. Peña quería. Y, Claro. y Jorge Macri no quería. Y ahí había una lucha, ¿no? Claro, Lo que yo decía que Marcos Peña las impulsaba. las impulsaba, las impulsaba quería. no hacerlas. Lo que vos ves, Luis, es atrás de esto una jugada política. Obvio. Yo comento la resolución Perdón, judicial. yo también, ¿eh? Ojo, Está bien. si lo planteo es porque... Por eso lo hablamos. por eso dije, ahí están abriendo una puertita como para ver cómo... Están planteando el tema, tirándolo ahí a ver qué pasa. Amén de esto, yo sostengo que De me todas parece maneras, razonable esta resolución. Yo también. De todas Oh, maneras, a la luz de bien. lo que viene. Dalaví Después y veremos si Corcuera, yo políticamente creo que Dalaví y tiene incidencia Corcuera o no tienen vínculos con el oficialismo. Y No, son, ese. y son no. muy No respetables. son, los y son muy doctores, respetables, son muy dos jueces respetables. respetados en la justicia. Ambos. Pero Y en cada elección, no creo que tengan vínculos cada con el elección la oficialismo. Cámara Electoral la tiene el manejo uno de los dos. La Cámara Electoral fue la Santiago que Corcuera. manejó el debate del año pasado y la manejó impecable, con una Claro, objetividad exacto. impresionante. o Sí, sea, señor. Nadie duda de la integridad de los doctores. Sí. Exactamente. Y cuando la Cámara Electoral, que son 2 miembros, tienen alguna disidencia entre los dos, vota, por ejemplo, Martín Irurso, el presidente de la Cámara Federal. Integra en forma subrogatoria cuando, en este caso, hubo conformidad de los dos. Pero si hay alguna, como son dos, Pero me parece bien. desempata la Cámara Federal. Y es más, yo pediría hasta asesoramiento externo también, externo al ministerio, Claro, ¿no? esa Como es buena para alguna institución pública. Bueno, es un tema que no se- sé, el cómo Congreso se lo hizo en dice, otro país. Tiene que planteado. hablar el Congreso. El Congreso tiene que hablar. Si es una ley, las pasos son por ley. Exactamente. Pero eso va a ser el final, Mariano. Claro, eso es el final. Después de todo esto vendrá el proyecto de ley o no. Si la Cámara Electoral
No te pasa. puede hacer un cronograma. Claro. Vos no podés hacer las elecciones, Yo también. por más que el ministro del Interior las quiera O el hacer. Parlamento quiere hacer. ¿Entendés? Claro, o el Parlamento. Si la o el Cámara te hace un presidente. dictamen, te dice que no está en condiciones de llevar a cabo un acto de hacer el electoral, cronograma, de tener los padrones, de que... Exacto. No lo podés hacer. de publicar, se publican las listas. Tiempo adecuado. adecuado. Ahora, el tema es octubre. En octubre del año que viene tiene que haber sí o sí elecciones. Yo coincido con La lectura Luis. política Tiene también. que haber elecciones sí o Bueno, sí. Bolivia, la Bolivia lectura está política. convocando elecciones ahora. Bolivia, que organizativamente es menor que nosotros, digamos. Sí, acá lo citan a Bolivia como antecedente. Bueno, que las postergaron, pero ahora las están organizando. Acá mencionan a Bolivia. Claro, la postergación este año es bastante Es lógico. razonable. Por supuesto, Es razonable. sin duda. Este año, Claro. en plena pandemia, es razonable. Lo que no resulta muy razonable, y por eso para mí eso abre una puerta, es para el año que viene. Claro. No tendría razón de ser, pero si te abren una puertita y después esto prende, Y hay que decir que hay una lectura política que es que a Juntos por el Cambio las necesita, le convienen y las necesita, Las PASO. porque las PASO, porque siempre tienen que ordenar la interna. Por más que en las PASO habitualmente muchos distritos las eviten o muchos partidos las eviten, hay muchos otros que necesitan dirimir sus internas. siempre a la oposición le viene bárbaro los Claro, pasos y al oficialismo necesitan las PASO. no la quieren. En este caso, el año pasado le vino muy bien Y a porque Alberto te permite Fernández. ordenar Pero- gente que está, gente Por diferente, eso. que queden bajo un paraguas. Por eso. Entonces están todos entusiasmados y quedan incluidos. No se te va, no se divide. Exactamente. Ese es el tema de las Exactamente. PASO.